Gloria a Dios. Buenos días o buenas tardes. Qué visitación más linda la que hemos estado teniendo en todo este retiro tan hermoso, y entender también que estamos en tiempos de visitación tan poderosas de parte del Señor, y la importancia superlativa, diría yo, de poder entender esa visitación que el Señor está trayendo, no solamente sobre su huerto, sobre su iglesia, sino también una visitación bien poderosa sobre sus ministros. Pues comprendemos que nos ha tocado vivir un tiempo muy hermoso, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo con eso, pero nos ha tocado vivir un tiempo muy hermoso de un derramamiento del Espíritu Santo, unciones, milagros, sanidades, salvación, algo extraordinario, pero también a la par de ese movimiento tan precioso del Señor, pues nos ha tocado vivir peligros, ¿verdad? Peligros sobre los cuales la iglesia y también los ministros estamos caminando en medio de ellos. Y qué importante es poder entender esta visitación para poder aprovechar al máximo, y diríamos coloquialmente en Guatemala, sacarle el jugo, hermano, a toda esa visitación que está viniendo de parte del Señor sobre nosotros. Acuérdese usted que tenemos ya ahí como una referencia tan tremenda de cómo el Señor le habla a Jerusalén, y precisamente diciéndole que por cuanto no entendió el tiempo de una visitación, le iban a venir cosas desastrosas. Pero yo quisiera declarar sobre nosotros que nosotros vamos a entender la visitación y la vamos a aprovechar con todo nuestro corazón. ¿Dice usted amén a eso? Ok, mis amados hermanos, por favor pueden descender. Yo muy agradecido con el Señor por este privilegio tan precioso, y también con nuestro apóstol por esta confianza de cederme estos minutos, de poder utilizarlos para poder traer una impartición, no solamente una información que llegue a nuestra mente, sino una impartición que pueda llegar a nuestro espíritu, a nuestro corazón y por supuesto también a nuestra mente. Pero creo que el enfoque principal es que el Señor pueda hacer llegar su palabra y su voz a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias te damos en esta mañana tan linda que nos has regalado. Esas misericordias, Señor, que constantemente haces descender sobre nuestras cabezas y nos dan esta oportunidad tan extraordinaria de podernos congregar en aquellos diferentes lugares que tú señalas como casa de oración, de adoración, pero también lugares, Señor, en donde tu palabra dice que donde dos o tres estamos en tu nombre, ahí estás tú presente. Por favor, Señor, estamos suplicándote una vez más que sigas enviando tu palabra poderosa, Señor, que trae salvación, que trae vida, que trae sanidad, que trae resurrección, que trae equipamiento y que trae preparación, no solamente para aquella amada, para aquellos fieles que se están preparando, sino también para nosotros, tus siervos, Señor, que anhelamos prepararnos para poder acompañar a esa desposada del Cordero que se está preparando en este tiempo para poder ser llevada de esta tierra y poder llegar a los aires y ser conducida hacia esas bodas del Cordero. Por favor, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo puedas traer revelación, pero también iluminación en nuestro entendimiento, para que podamos comprender estas verdades extraordinarias y divinas, sagradas, que tú has dejado para bendición de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, y agradecemos el privilegio que nos das de poder seguir escuchando tu voz. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Estamos en tiempos tan preciosos, les decía,
y sé que usted lo cree y lo ha recibido de esa manera, y por alguna razón el Señor nos ha permitido caminar en este trecho, en este tiempo final. Y yo veo la importancia de poder ser buenos administradores con todo ese caudal abundante de trigo, de palabra, de maná que el Señor está enviando sobre nosotros. Acuérdese usted que José fue un administrador de toda esa grande abundancia. Y recordando que en el mes de agosto, creo que ya en la última semana, si no mal recuerdo, nuestro apóstol estuvo haciendo una declaración que yo la recibí con todo mi corazón y sé que usted también, y era que estos 4 meses finales del 2025 iba a venir una grande abundancia sobre nosotros. Usted la recibe en su corazón, la recibimos, hermano, con todo nuestro corazón. Y para poder nosotros administrar toda esa abundancia, definitivamente que necesitamos del auxilio y de la ayuda del Señor. Y de una de esas abundancias que está viniendo es palabra en abundancia. Y qué importante es que podamos pedirle al Señor entendimiento, porque uno de los beneficios del entendimiento es que podamos guardar toda esa abundancia en nuestro corazón. Y por alguna razón, y creo yo que y es en base a estos tiempos finales que nos ha tocado vivir, el Señor puso en el corazón de nuestra cobertura apostólica el que pudiéramos aprovechar toda esa abundancia, ¿verdad? El 2026, bueno, el día de mañana está en las manos del Señor. Todavía el minuto que viene está en las manos del Señor, y primeramente Dios nos permita poder ver nosotros y recibir el 2026. Pero así como van las cosas, definitivamente, sin decirlo, hermano, del diente al labio, el Señor puede venir hoy, ¿verdad? El Señor puede venir mañana. Lo importante es que nosotros estemos preparados para todo ese acontecer. En base a eso, quiero leerle estos textos de acá. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda, pero me llama la atención acá en Deuteronomio 31:12, porque vemos a Moisés, aunque en Moisés cuando se le pone toda la atención, vemos cómo en él se manifestaron esas 5 unciones, si usted me permite verlo de esa manera, o 5 funciones ministeriales, ¿verdad? Digamos, él recibe mandamientos, función apostólica. Él fue un profeta. Como evangelista, diría yo, el Señor lo usa para ir a liberar de la esclavitud al pueblo que por 400 años había estado cautivo, hermano, en el sistema egipcio. Pues como pastor, pastoreó al pueblo de Israel en el desierto, y como maestro, dice la palabra que el Señor le ordenó que le enseñara al pueblo de Israel los preceptos, los mandamientos y todo eso que el pueblo de Israel iba a poner por obra en la tierra prometida. Pero yo veo acá una responsabilidad que el Señor colocó como pastor y como maestro, diría yo, en el profeta también, aquí Moisés. Le dice: congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Pero cuando usted ve la palabra hebrea ahí, oír, es la palabra shama, que tiene que ver con escuchar, y usted sabe que no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Usted podría decir escuchar y aprender. Diga por favor, escuchar y aprender. Creo que una de las responsabilidades que tenemos nosotros y bendiciones como ministros, como pastores, es tener ese deseo en nuestro corazón de que al abrir nosotros nuestra boca en las diferentes localidades, congregaciones donde el Señor nos tiene pastoreando, es que el pueblo del Señor pueda escuchar y pueda aprender acerca de aquellas cosas que se le puedan estar enseñando. Aunque aquí dice que escuchen, que aprendan a temer al Señor. Pero qué importante es escuchar. Me llamó la atención porque antes de recibir el tiempo me vino como la inquietud de ir a revisar
la primera mención que se hace de la palabra esta, Shama, escuchar, y es en el libro del Génesis. Interesante porque dice ahí que el Señor caminaba y les hablaba a Adán y Eva. Pero en ese pasaje, que creo que lo tengo por acá, dice que ellos escuchaban la voz y oyeron la voz, Shama, y escucharon la voz del Señor que caminaba en el huerto. Y si usted me permite recordarle, la Biblia cuando asocia el huerto, ahí en el Cantar de los Cantares lo asocia con la amada. Huerto cerrado eres, amada mía. De tal manera que cuando hablamos de que ellos escuchaban la voz que caminaba, repita conmigo por favor, la voz de Dios camina en el huerto. Y le tengo muy buenas noticias. La voz del Señor está caminando en medio de nosotros. La voz del Señor está caminando cada vez que usted abre su boca para predicar la palabra del Señor. La voz del Señor camina. ¿Cómo será eso? Vaya usted a saber. Pero por lo menos hay que creer que la voz del Señor camina. Y en esta mañana, en este retiro, ha habido voz del Señor, hermano. ¿Cuántos la han recibido en su corazón? Ahora, ¿por qué quiero introducirme con esto? Porque dice, para que oigan, para que escuchen, para que aprendan a temer a Jehová su Dios y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Definitivamente que el Señor le estaba entregando un mensaje a Moisés, pero Moisés había escuchado de primera mano la palabra del Señor. Es decir, estaba trayendo una impartición, porque el principio de la impartición es que usted y yo damos lo que tenemos, ¿verdad? Y creo que como ministros, todos los que estamos acá tenemos algo que impartir, hermano, ¿verdad? Y guardando las respetables distancias con el apóstol Pablo, él dejó en una de sus cartas que el anhelo de visitar a una sección del cuerpo de Cristo era para impartirles algo espiritual. Y ese es el anhelo también de nosotros los ministros, traer una impartición que traiga vida, que traiga un cambio sustancial sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia y sobre las ovejitas que el Señor nos ha permitido pastorear. Ahora, cuando dice acá que aprendan, ¿cómo se aprende? Se aprende creando y fortaleciendo conexiones neuronales en el cerebro. Esto es a nivel de cuerpo, de atrio, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de cerebro que hablar de mente, pero cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un aprendizaje a nivel físico, a nivel de atrio, si lo podemos ver desde esa perspectiva, pero también de un aprendizaje a nivel de mente, de espacio, mente, hermano. Entonces, pero me llamó la atención algo acá. Dice que se aprende mediante la repetición. Diga por favor, repetición. A Josué le fue dicho, lee este libro de la ley de día y de noche. Pero hay una versión que dice, repite este libro de la ley de día y de noche. Y creo yo que la repetición, y es algo que constantemente nuestro apóstol, hermano, nos sugiere a nosotros los ministros, que repitamos mensajes, porque es como darle a un mismo clavo varios martillazos hasta que esa enseñanza quede bien clavada y bien arraigada en el corazón nuestro. Y debido a eso, yo quiero seguir repitiendo acerca de lo que hemos estado recibiendo desde el día viernes que comenzó, desde el día lunes que comenzó este retiro hermoso, pero que nuestro apóstol desde el día domingo en los 4 cultos estuvo platicando acerca de esto. Y yo quiero darle un martillazo a este mismo clavo, hermano, ¿verdad? Este es un clavo bueno, hermano, ¿verdad? Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Usted sabe que el día del Señor es una de las formas como es conocida, ese periodo tribulacionario del cual usted y yo, primeramente Dios, vamos a escapar, hermano, si somos dignos de escapar de eso, ¿verdad? Ahora, en el verso 2 habla del día del Señor, el apóstol Pablo, pero aquí en el verso 1 habla de dos expresiones que en hebreo la venida se está refiriendo a la parusía, que es la venida secreta del Señor, para la cual nosotros los ministros estamos preparándonos y estamos preparando también a la iglesia para ese encuentro secreto. Pero nuestro apóstol lo que ha estado mencionando y martillando es acerca de nuestra reunión con Él. Y mire por favor qué relación tan estrecha que hay entre la parusía, la venida del Señor y el congregarnos. De tal manera que es una importancia superlativa que le tenemos que seguir dando a esto. Ahora, esa palabra reunión es la palabra episunagoge, bajo el numeral 1997, la concordancia Strong, que es una palabra que está compuesta por epi, que es sobre o encima, y que da la idea de más allá, pero también de la palabra sunagoge, que habla de congregarse. Ahora, estoy empezando con esta base porque es importante, ¿verdad?, hacer un poquito de remembranza de esto. Reunión significa también volverse a reunir, volvernos a reunir. Y por eso hemos enseñado, y sé que usted también lo ha enseñado, que el que no se congrega aquí, no se congregará allá, ¿verdad? El que no se episinagoguea aquí, no se va a episinagoguear allá arriba, ¿verdad? O sea, aquí es donde está la preparación, eso. Entonces, cuando aquí está hablando de volvernos a unir, más nos vale que nos caigamos bien aquí en la tierra, hermano. Porque allá usted me va a volver a ver a mí y yo lo voy a volver a ver a usted. Usted podría decir, nos vamos a volver a ver. Dígale al que tiene a la par, te voy a volver a ver, dígale. Bueno, también nos recordó nuestro apóstol que 2 veces aparece la palabra episunagoge, y es también en Hebreos 10:25, cuando habla no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Yo he titulado la enseñanza de ahora preparándonos para la episunagoge. Ahora, si es una preparación, debemos de tomar la importancia, y repito una vez más, superlativa, a esta enseñanza que nos va a preparar para el arrebatamiento, porque esa es otra cosa. Yo creo con todo mi corazón, no sé si usted lo va a pensar de la misma manera, pero yo creo que todo mensaje, que toda enseñanza que se está predicando y que se está enseñando desde los púlpitos, por lo menos debe de tener la intención de prepararnos para el arrebatamiento. Toda, hermano. Malaquías capítulo 4 habla de cómo se va a encontrar la paternidad previo al arrebatamiento, que son estos días, estos tiempos. Y es una paternidad que está destruida. Pero hablamos de la familia, y eso, hermano, nos prepara también para el arrebatamiento, familiarmente hablando. Es decir, cualquier mensaje que estemos nosotros predicando y enseñando debe de confluir a prepararnos nosotros para la venida del Señor Jesucristo. Y digamos, este mensaje que nos ha estado enseñando nuestro apóstol, creo yo que nos está preparando también para eso. No solamente para aprender a congregarnos aquí,
sino también para prepararnos, hermano, para ese día tan glorioso del arrebatamiento. Ahora, quiero ponerle en pantalla aquí rápidamente estas palabras, episunagogué, que significa congregar. Ahí está el numeral 1997. Pero cuando se va depurando, yo lo vi de esa manera y se lo quiero entregar así. Cuando se depura esa palabra, llegamos a la palabra episunago, que significa reunir, bajo el numeral 1996. Y cuando se depura aún más la palabra episunago, llegamos a la palabra griega sunago, que es congregarse, bajo el numeral 4863. Entonces, como que aquí vio el sunago, el congregarnos desde el punto de vista atrio, el episunago desde el punto de vista lugar santo, y el episunagogue o episunagogué representando nuestro congregarnos en el lugar santísimo. Por supuesto que lo óptimo de congregarnos es el tercero. Si tomamos como referencia el tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo, yo lo podría ver aquí, la evolución de congregarnos hasta poder llegar nosotros a un episunagogué. Ahora, la primera aparece únicamente 2 veces, que ya las leí. La segunda, episunago, aparece 6 veces registrada en el Nuevo Testamento, y sunago aparece 58 veces registrada en el Nuevo Testamento. Solo imagínense usted, hermano, aquí tendríamos 66 versículos para estarlos desarrollando, para estar enseñando acerca de todo esto y de la evolución de congregarnos. Ahora, él decía algo, el apóstol, nuestro apóstol decía algo el día, quiero ver, martes o lunes, y que uno de los equivalentes, y de eso nos estuvo enseñando también anoche, uno de los equivalentes de congregarse en el Antiguo Testamento es Asaf. En el Antiguo Testamento aparecen varias palabras también, como se puede traducir la palabra congregarse, pero me voy a detener aquí donde se ha detenido también nuestro apóstol, y es en la palabra Asaf. Bajo el numeral 622 aparece 160 veces registrada, de Génesis hasta el libro del profeta Malaquías. La raíz primaria de esa palabra es reunir para cualquier propósito. Congregar, me llamó la atención esto. No me quiero detener aquí porque quiero avanzar. Menguar y morir. 2 de los propósitos por los cuales se congrega o debe de congregarse el pueblo del Señor, y por supuesto nosotros los ministros, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros vamos a predicar, nosotros también nos estamos congregando, porque nosotros estamos corriendo también la misma carrera, ¿verdad? Porque qué triste, y Pablo lo deja ver, ¿verdad? Que él no quiere haber sido un heraldo para otros y él ser descalificado en el bimá de Cristo. Qué triste, hermano, que pastores se queden a la tribulación y ovejas se vayan, ¿verdad, hermano? Qué lamentable, qué lamentable va a ser eso, hermano. Ahora, la mentalidad de congregarse, tanto del ministro como de las ovejas, debe de ser que es para ir a menguar. Enseñarle a las ovejas que ellas se congregan para ir a menguar. Permítame verlo eso coloquialmente, que se le bajen los humos, que se le vayan bajando los humos a uno, hermano, cuando uno se va a congregar. Y dígame si eso no nos pasa a nosotros. No solamente, digamos, en la relación que hay pastores ovejas, porque hay ovejitas que son cardíacas, ¿verdad? Y uno también cardíaco, se juntan los dos cardiaquitos, ¿verdad, hermano?
Porque aquí como vamos caminando todos en la misma situación y corriendo en el mismo estadio, pues puede ser que el ministerio que el Señor nos dio a nosotros esté fluyendo al 100%, pero nuestra alma, hermano, es la que necesita ir adquiriendo, hermano, pues también todo este tipo de situaciones. Pero también tiene que ver con morir, enseñarle al pueblo, a las ovejitas, y entenderlo nosotros también, que uno de los beneficios de congregarnos es para ir a morir, no para ir a exigir derechos, hermano. No sé si usted está de acuerdo con eso. No sé si a usted le ha ido tocando morir ahí cuando usted se congrega, hermano. Eso es cardíaco. A uno también de ministro le toca morir, ¿verdad? Y más cuando hay ovejitas que así le hacen en la cara al ministro, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Ya no se va a remangar uno, hermano, ni se va a bajar uno de la cruz, porque se supone que uno ya va pues más fogueadito, más preparadito para eso, ¿verdad? Pero asústese, hay pastores que no vinieron ahora, hermano, pero hay pastores que sí se remangan y se bajan de la cruz, ¿verdad? Precisamente porque no se han desahogado, diría el apóstol Fernando, ¿verdad? Ahora, avanzo. Una de las 160 veces donde aparece esta palabra Asaf es en Génesis 49:1, y esto me asombró mucho. De hecho, todavía estoy recogiendo los pedacitos de cerebro por ahí, hermano, porque sí me asombró mucho. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: Asaf, juntaos, congréguense, y les voy a declarar lo que os ha de acontecer en los postreros días. ¿Cuál es el propósito de que nosotros como pastores hagamos congregar al pueblo? Enseñarles escatología, enseñarles acerca de los tiempos finales, enseñarles acerca de los tiempos postreros, enseñarles el tiempo profético que nos ha tocado vivir y las cosas que van a venir sobre la tierra, para que ellos, no por miedo, sino que se enamoren del Señor, se enamoren de la doctrina, se enamoren de la palabra, y de esa manera ellos decidan escapar de las cosas que van a venir. Ahora, esa palabra que aparece ahí como declarar es la palabra hebrea nagad, que significa avisar. Tiene muchos significados, pero yo escogí estos: avisar, enseñar, entender y revelar. Interesante. Asaf, júntense, congréguense, y yo les voy a declarar, les voy a avisar, les voy a enseñar, les voy a hacer entender, les va a venir revelación de parte del Señor respecto a los postreros días. Ese debe de ser también parte importante del por qué nosotros nos congregamos. Entonces, propósito del congregarnos: conocer el tiempo final. Todavía voy en la introducción, solo permítame calentar motores un poquito. En Mateo capítulo 24, verso 38, en la versión al día, mire qué lamentable esto que vamos a leer para estos que sufrieron este tipo de situación. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En esta versión del Código Real dice: y no se dieron cuenta de la oportunidad final de arrepentirse que ellos tenían hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Versión Dios habla hoy: pero cuando menos se lo esperaban, vino el diluvio y se lo llevó a todos. Versión Reina Valera 1960: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Es decir, esto es una advertencia para nosotros, porque acuérdese que el apóstol Pablo dejó escrito que todo lo que fue dejado escrito acerca del pueblo de Israel le sirve a la iglesia actual como una advertencia,
como un ejemplo, ¿verdad? Y como una enseñanza para que nosotros no cometamos el mismo error. Qué triste, hermano, que ellos entendieron hasta que vino el juicio. Y viene juicio sobre esta tierra, hermano. Y qué triste va a ser que aquellos que no entendieron van a entender hasta que comiencen a experimentar los juicios que van a venir sobre la tierra, pero que ellos no se prepararon. Ahora, lo hermoso de todo esto es que Jacob reunió a sus hijos y les hizo entender acerca de los postreros días. Y ahí es donde nosotros debemos de darle gracias al Señor, hermano, porque si algo tenemos nosotros es la bendición de no ignorar acerca de los tiempos postreros. Se nos enseña, se nos explica acerca de todo esto. Yo digo que si yo o usted nos quedamos al periodo tribulacionario, ay, qué gachos seríamos, hermano, ¿verdad que no? No, teniendo tanta enseñanza, hermano, habiendo tanta revelación para nosotros, hermano. No, hombre, mejor sabe qué, yo me voy con él, yo no me quedo, hermano. Mejor sigámonos preparando para el encuentro con el Señor Jesucristo. Ahora, decía nuestro apóstol, y ahí fue donde me pegó en mi corazón, y en estos minutitos quiero desarrollarlo rápido, porque él hablaba de los hijos de Asaf, que sería bueno hablar un poquito acerca de eso. Entonces de eso les quiero platicar, de los hijos de Asaf, que representarían figurativamente los frutos al congregarnos nosotros. Ahora, en primer libro de Crónicas 25:1, asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de tantos, ¿verdad? Ahora, en el verso número 2, no le leo el verso, pero es donde habla de los 4 hijos de Asaf: Zacur, repita conmigo por favor: Zacur, José, Netanías y Azarela. Entonces vamos a desarrollar un poquito sobre el primero. Aquí están los 24 hijos que da la totalidad de los 4 hijos de Asaf, los 6 de Jedutún y los 14 hijos de, no de Jimán, ¿verdad?, sino de Emán, ¿verdad, hermano? Sí, como usted sabe inglés, puede ser que no diga Emán, sino Jimán, pero no es Emán. Entonces, veamos, hermano, a José. Cuando se va depurando el nombre de José, es la palabra hebrea Yasaf, numeral 3254, y por lo menos encontré 2 significados, que es añadir o crecer. Los beneficios del congregarnos, tanto los ministros que estamos congregados como el pueblo, es que nos van a ir añadiendo muchas cosas. Por eso cuando el pueblo del Señor se deja de congregar, digamos, cuando deja de asistir a un culto, pudiendo llegar a un culto, no se está perdiendo 3 horas del culto o lo que dure el culto. Se está perdiendo una añadidura que viene de parte del Señor. Se está perdiendo una sanidad, se está perdiendo una liberación, se está perdiendo una bendición, se está perdiendo una respuesta. Y sabe que yo sé que a usted le ha pasado. El Señor le da un mensaje tremendo a usted y de repente usted anda buscando a la ovejita que cabal el mensaje era para él. Era pero no un mensaje de palo, sino un mensaje de sanidad, hermano. Y usted lo anda buscando y dice, no llegó ese día, hermano. Y uno dice, ¿por qué no llegó ese día, verdad? Porque las ovejas se pierden esa tremenda bendición. Ahora, nosotros siempre tenemos que estar en el culto, ¿verdad? Debemos y tenemos que estar en el culto, predicando, enseñando la palabra. Y lo peor que nos podría suceder a nosotros es que, participando nosotros del culto,
no aprovechemos todo lo que el culto también tiene para nosotros, ¿verdad? Sí, y que el pueblo se llene, pero que también nosotros salgamos llenos. Por eso Pablo dejó escrito: tú que le enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces salimos bendecidos ambos. Entonces, esa palabra crecer, ¿en qué? Por si ya no me da tiempo, solo le voy a poner ahí. Por lo menos yo encontré estas. ¿Crecer en qué? En alegría, en conocimiento, en gracia, en doctrina. No es lo mismo conocimiento que doctrina. Alabanza, sabiduría y profecía. ¿Cuántos quieren crecer en eso? Cada vez, ahorita le hablo a las ovejitas, cada vez que usted se congrega, usted tiene participación en estas bendiciones. Si usted tiene una ovejita a la par, dígale: no te dejes de congregar, porque dejas de recibir todos estos beneficios. Ahora, la alegría. Isaías capítulo 21, verso 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahora, aquí tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿y cómo estamos de alegría? ¿Cómo estamos de alegría? Buenísimo. Ok. Entonces, una de las cosas que se van adquiriendo como una bendición en el congregarse es que se va creciendo en alegría, hermano. Y esto es algo extraordinario. Pero mire, ¿quiénes crecen en alegría? Según el texto que está en la pantalla. Platiquemos, diría nuestro apóstol, ¿verdad? ¿Cuántos quieren crecer en alegría? Y somos humildes. Porque, digamos, la enseñanza por espejo sería que el orgulloso no crece en alegría. Pero conforme el orgulloso se va congregando, va menguando el orgullo. Y entonces va teniendo como actitudes de humillación, porque nadie se convierte en humilde de la noche a la mañana, sino en base a actitudes de humillación, ¿verdad, hermano? ¿A usted le ha tocado vivir humillaciones en su vida? Porque hay ovejitas que cuando no lo entienden y les vienen tiempos de humillación, dice: yo no voy a ser la alfombra de nadie, dice, hermano. Pero quizás Dios está permitiendo ese tipo de situación para que vaya menguando nuestro orgullo. ¿Nos puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Me permite hacerle una pregunta? Con todo respeto a los consiervos y a las ovejitas. ¿Usted detecta cuando tiene orgullo en su corazón? ¿Y qué hace? Mire, Dios permite tiempos de humillación. Hoy le permitió a usted caminar en alfombra roja, mire, hermano. Entonces, eso está precioso. Eso está lindo, ¿verdad? Pero hay momentos de humillación, hermano, en donde va menguando. Yo le aseguro que usted ha ido menguando en el orgullo. Ya me dijo orgulloso, va a decir, ¿verdad, hermano? Pero le aseguro que usted ha ido menguando en orgullo. Y la alegría que usted mismo ha ido experimentando, porque la alegría se siente, hermano, ¿verdad que sí? Es algo que aquí adentro se siente, hermano. Digamos, solo cuando llega el hermano del teclado y da la primera nota, y usted siente que se le cae el corazón, hermano. Ay, usted ya está danzando por dentro, porque nosotros, hermano, no danzamos para alegrarnos, sino la consecuencia de las expresiones corporales es porque hay una alegría en nuestro interior que ha ido creciendo, porque ha ido menguando el orgullo. Y porque usted ha ido creciendo también en humildad.
Avancemos otra más aquí. Proverbios 1:5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, que se puede traducir como doctrina y como conducta, y el inteligente adquirirá habilidad. Beneficios del congregarse para las ovejitas y para nosotros es que crecemos en conocimiento. Usted ha ido creciendo en conocimiento. Usted recuerda cuando empezó, hermano, a estudiar la palabra, cuando se metió a la doctrina básica, uno ni le atinaba. Yo me recuerdo, hermano, voy a cumplir 31 años de estar en este ministerio tan lindo, tan precioso. Y yo me recuerdo que cuando yo tenía un año de haber llegado a Ebenecer, eh, eh, me recuerdo que es que estaba pensando si decía el nombre o no, ¿verdad? Pero como no voy a hablar mal, entonces me recuerdo que venía la hermana Militza de Ventura. ¿Cuántos conocen a la hermana Mil? Sí, va. Entonces yo tenía un añito de haber llegado y yo había llegado así con pechito alzado, hermano. Ah, sí, porque yo había estado como 2 años y medio o 3 en una congregación de corte muy legalista, ¿verdad? En donde ahí, hermano, yo no sé, ahora miro mis fotos, digo yo cómo sobreviví, hermano, porque ayunaba pero así aguantando hambre hasta 4 o 5 días, hermano. Y de veras, yo creo que por la pura misericordia, dijo, mi hijo es tan ignorante, lo voy a mantener con vida, ¿verdad? Entonces yo cuando llegué, hermano, a Ebenecer, llegué con el pechito alzado, ¿verdad? Ayuno, vigilia, rodillas de camello. Pero hermano, uno se dormía en las vigilias, hermano. Uno decía rodillas de camello, pero en ese lugar, y como cuando yo oigo a mi apóstol, le digo, tiene razón, ahí había un diácono, apóstol, que era el diácono encargado de despertar a los que se dormían en la vigilia, ¿va? Bueno, lo que le quiero contar en esos 8 minutos, hermano, así rápido, es que venía la hermana Mili y entonces yo sabía que ella enseñaba la palabra, que era una discipulador. Y entonces me le acerco y le digo, hermana, Dios le bendiga, le digo. Y entonces le hice una pregunta, así, una pregunta, algo que yo consideraba que era muy profunda para mí, ¿verdad? Que no la entendía. Bueno, que estaba cardíaco, porque la pregunta que le hice fue si, eh, le dije, ¿será que los espíritus pueden ser borrados? Imagínese, hermano. Y yo con un año de haber llegado. Y entonces me dijo, ¿estás asistiendo a algún discipulado? No, asistí, después platicamos, me dijo. Entonces me fui yo así. Me mandó a la escuela, hermano, me mandó a doctrina básica, hermano. ¿Y cómo le fue a usted? También. Pero hermano, hemos ido creciendo mire, por la bendita gracia y misericordia de Dios. Hemos crecido en doctrina, hemos crecido en conocimiento. Y de veras no lo decimos con arrogancia, lo decimos con gratitud en nuestro corazón. El hermano que está a la par ha crecido, hermano, ha crecido. Y oímos a nuestros jóvenes, a los ministros jóvenes que predican, que enseñan. Wow, hermano, qué lindo. Hasta los niños que, hermano, cuando van a su escuelita, los de 5, tal vez no saben ni pronunciar bien, pero ya saben que son 5 ministerios, hermano. Aunque no pronuncien bien, apóstoles, dicen, hermano. Tofetas, dicen, hermano. Pero ya saben, hermano, que ¿cuánto le pueden dar gracias al Señor por la palabra, por la doctrina, por el conocimiento? Ah, sí. Bueno, mire este otro versículo, Proverbios 16:23. Si me pueden ayudar aquí en el teclado, se los voy a agradecer mucho, que tengo 6 minutos. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Beneficio del congregarnos: crecemos en gracia. Usted ha crecido en gracia. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas
que el Señor Jesucristo crecía en 3 niveles. Crecía en estatura, pero esa estatura no es solamente una estatura física, sino que crecía en madurez, ¿verdad? Sí, porque algunos ya no podemos crecer. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Ya no se puede, ¿verdad, hermano? Pero crecía en madurez, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Usted ha ido creciendo en gracia también. Ovejitas que están aquí al alcance de mi voz, usted que se congrega, llueva, truene o relampaguee, usted ha crecido en gracia. Ha crecido en gracia. Su forma de hablar lo delata. Proverbios 16:23. La sabiduría que tiene adentro le da sentido a tu discurso. Tus palabras producirán un impacto. Le estoy leyendo el mismo verso, ¿verdad? Solo que en otra versión, la versión Biblia latinoamericana. Aquí dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia. Aquí dice: la sabiduría que tienes adentro le da sentido a tu discurso y tus palabras producen un impacto. Cuando tú creces en gracia, lo que tú hablas produce un impacto. Por eso tú puedes percibir o no sé si discernir o podemos percibir cuando oímos a alguien si ha crecido en gracia o no en su forma de hablar. Cuando tú oyes a alguien que ha crecido en gracia, sus palabras te impactan, aunque sean muy sencillas. Tus palabras te impactan y llegan a lo profundo de tu corazón. El corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta la doctrina, la enseñanza. El Salmo 71:14. Por mi parte no cesaré, oh Señor, de esperar en ti, y añadiré, Yasaf, siempre nuevas alabanzas. Es decir, se va creciendo en un movimiento de alabanza en nuestro corazón para Dios. Acuérdese que en Mateo dice la Biblia que habían niños que le cantaban al Señor: Hosana, Hosana al Hijo de David. Los religiosos le preguntaron: ¿y tú oyes lo que estos cantan? Y él les dijo: sí, yo los oigo. ¿Y ustedes no han leído que de la boca y de los niños, de los que maman, se ha perfeccionado la alabanza? Pero es la alabanza de los nefios, no de los necios, hermano. Es la alabanza de los niños. Es la alabanza que, aunque Dios la oye, es una alabanza inmadura. Mientras que en el libro de Josué, Judá significa alabanza, y es una alabanza guerrera. Es una alabanza que maduró, es una alabanza que se va desarrollando. Entonces, mientras nosotros nos vamos congregando, le aseguro que usted ha crecido en la alabanza, ¿o no? ¿Usted ha crecido en alabanza? Oh, sí, hermano. Usted ya no alaba de la misma manera como alababa antes. Usted ha ido creciendo. Y Eclesiastés 1:16. Hablé yo con mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. Tal vez lo voy a ir dejando ahí, porque aquí con Zaccur está hablando de una mente plena. Está hablando, hermano, de la sensatez. Fíjese que Zaccur, según este numeral, significa sensato. Es la persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Y la palabra similar es responsable. Usted puede buscar ahí todos los textos que hablen ahí de las actitudes de una persona sensata. Y solo le voy a dejar aquí nada más, por si usted quiere seguirlo estudiando. Vamos a ver aquí. Si se puede poner de pie, por favor, y oramos al Señor en estos 50 minutitos que tenemos. Zaccur, perdón, segundos.
Zacur, sensato, mente plena. José, añadir, crecer. Netanías, oiga eso, horadar, humillar, sembrar y servir. Y Azarela tiene que ver con ser recto, con caminar en rectitud delante del Señor. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por todo lo que hemos estado recibiendo? ¿Le parece? Padre, muchas gracias. No tenemos cómo pagarte, cómo agradecerte, sino con un corazón agradecido. Agradecido, Señor, por tantas bendiciones y por tantos beneficios que has traído para nosotros. Te suplicamos, Señor, que por favor esa palabra que estás enviando para nosotros, Señor, la revelación siga iluminando nuestro entendimiento, y que las ovejitas que has puesto, Señor, bajo nuestra responsabilidad sigan, Señor, desarrollándose y sigan obteniendo todos los beneficios del congregarse. Pero nosotros, como tus siervos y como tus ministros, también anhelamos seguir creciendo en todos estos aspectos. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, porque tuya es y tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.